pero nadie dijo que fuera fácil. Amén. Ustedes sí sabían que la Escritura dice que el Señor Jesucristo no vino a traer paz. ¿Ya han escuchado? ¿Cómo es eso? Pero dice, no dice la palabra que Jesucristo es la paz. ¿Ah? Les recomiendo, de repente si quieren ver un panorama un poquito más vivencial del Evangelio, de la vida de Jesucristo, les recomiendo que miren la serie de Chosen, muy hermosa, ya va por la cuarta temporada, pero muy hermosa, muy hermosa. La estuve viendo estos días. Esa fue se puede decir mi distracción, mi hobby estos días. ¿Ok? Eh, Mateo 10, 34 al 36. Mateo 10, 34 al 36. Eso lo quiero hacer como una parte introductoria. Dice, no crean que vine a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada. Siga. He venido a poner a un hombre contra su padre y a una hija contra su madre y a una nuera contra su suegra. Siga. Sus enemigos estarán dentro de su propia casa. Esto lo dijo el Señor en un momento de debacle, se puede decir espiritual y emocional, donde sus discípulos, donde los discípulos querían seguir al Señor Jesucristo y por, si mal no recuerdo, unas 2 ocasiones en la Escritura menciona, dice, ¿alguno quiere ser mi discípulo? Tome su cruz y sígame. En otra ocasión el Señor le dijo, miren, ustedes están detrás de mí porque les he dado de comer. Había recién dado de comer a 5,000 personas en el Sermón del Monte, ¿ok? A 3,000 creo que, o 5,000, no recuerdo el número exacto. Y cuando dice que la gente, dice, donde iba Jesús, la gente le hacía colita. Y le dice, miren, yo no tengo dónde posar mi cabeza, no tengo alforja, no tengo dónde descansar ni reposar ni ofrecerles un refugio. Dice, ustedes vienen tras de mí porque les di de comer. Sí, les di de comer. Pero de cierto les digo que el que no come y bebe la sangre de Jesucristo no puede ser mi discípulo. Entonces muchos al oír esto dice que se apartaron, porque ¿cómo va a ser posible que nos diga que tengamos que comer su sangre si era un mandamiento que no se podía comer la sangre? Interesante, ¿no? ¿Sí? Entonces esa fue una segunda ocasión en que la gente dice que cogió, dio media vuelta y se fue. Y solamente sus discípulos quedaron y dijeron, Señor, ¿a dónde iremos? ¿Quién tiene más palabras de vida eterna que tú? Sin embargo, camino a la cruz, acontece algo interesante, porque camino a la cruz, ¿sí? El Señor le dijo, yo me imagino, según lo que percibo y de la lectura también, cómo estaría de acongojado su espíritu y su corazón, cómo tenía de pesadez saber que iba a cumplir su propósito, que iba a ser derramada su sangre, pero también se iba a alejar de los que amaba, también se iba a ir de los que él quería. Entonces hay muchas cosas que la Escritura nos enseña, porque Dios, aunque es un Dios de amor, también se ven en la Biblia que el Señor tiene propósitos, y muchas veces esos propósitos no van con las cosas que nos agradan. Vuelvo y repito, muchas veces Dios quiere hacer algo con nosotros y quiere transformar algo en nosotros, pero no necesariamente son cosas que nos agradan. ¿Ok? Pedro tuvo que dejar de ser pescador de peces para luego pescar hombres, ¿sí? Y muchos de sus discípulos también tuvieron un llamado. Algunos inclusive, aunque no fueron sus discípulos, estuvieron siguiendo a Jesús muy de cerca. Inclusive gente que estaba en la alta alcurnia en ese entonces, ¿sí? De hecho, donde fue enterrado el Señor Jesucristo una vez fallecido, no fue en cualquier tumba. ¿Sí? Fue en una tumba que había sido comprada. Antes las tumbas eran de algún tipo de fosas, peor si eran pobres. Y él fue sepultado con una roca. Entonces las personas que eran sepultadas con rocas, por favor, esos niños allá, hasta acá se escucha esa bulla, por favor. ¿Sí? ¿Ok?
Entonces él fue sepultado con José en una tumba de José de Arimatea. Y José de Arimatea era una persona pudiente, una persona que estaba en una alta legislatura en el gobierno, ¿sí? Inclusive había gente que sustentaba el ministerio del Señor Jesucristo que estaba en altas esferas gubernamentales. ¿A dónde quiero llegar con esto? Ya lo vamos a ver. Segunda de Samuel, capítulo 12-15. Ya les di la introducción. Ya les dije que por la palabra de Dios hay cosas que no van a ser agradables a nosotros, pero no significa que no haya un propósito en eso, ¿sí? Y hoy voy a hablar de que Dios realmente quiere bendecirnos, quiere establecernos, pero el Señor muchas veces va a tener que sacar cosas de nosotros para poder ser bendecidos, para poder tener un camino de rectitud en Él, porque aunque no somos perfectos a la manera latinoamericana, ¿sí? Sí debemos ser perfectos en Dios. ¿Se acuerdan lo que les enseñé? Que dijo la Escritura, sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Sí? Entonces la perfección, la Escritura dice que la perfección solo se manifiesta en la debilidad. No hay una forma más clara de manifestar la perfección que la debilidad. Y el Señor Jesucristo, una de las cosas que Él quería hacer o quería demostrar era este principio, que opera muy opuesto a lo que se conoce en este mundo. Porque aquí en este mundo, si tú no luchas, consigues. ¿Sí me van a entender? Tienes que luchar para conseguir, pero el Señor dice tienes que perder para conseguir. ¿Se entienden que las reglas espirituales operan muy diferente a la forma en la que opera naturalmente? ¿Qué dije entonces? Que para ganar ¿qué hay que perder. Aquí en cambio, si tú no peleas, si tú no la jalas, no la empujas, no ganas. Acá en cambio, en el reino de los cielos, tienes que perder para ganar. Dice, estamos ahí en el 2:15, vamos a leer del 15 al 23. Dice, y Natán se volvió o regresó a su casa. Pon la Reina Valera, por favor, para que pueda leer con todos. Y luego le cambiamos si es necesario la... Ok. Y Natán se volvió a su casa y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de la casa y fueron con él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso ni comió con ellos pan. Y al séptimo día murió el niño y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz, ¿cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, por lo que dijo David a sus siervos, el niño ha muerto, y ellos respondieron, ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra, se lavó, se ungió, cambió sus ropas, entró en la casa de Jehová y después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Le dijeron sus siervos, ¿qué es esto que has hecho? Por el niño, viviendo aún, ayunabas, llorabas, muerto él, te levantaste y comiste pan. Y él respondió, viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? Porque ¿podré yo hacerlo volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Qué interesante historia. Lógicamente, antes de que aconteciese esto, ya había acontecido, David había pecado, ¿sí? Y David, ¿cómo pecó? Fue un pecado de muerte, porque mandó a matar a Urías, perdón, y Urías era uno de los jefes de los valientes de David, de la casa de David, lo manda a matar para él allegarse o acostarse con su esposa. Producto de este pecado, queda embarazada Betsabé, y este niño es el que estamos viendo ahorita que fallece. De hecho, el profeta le había dicho anteriormente en el verso 14, dice, mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Ese es en el verso 14, ¿sí? Ya le había profetizado. Si usted quiere leer la historia,
luego lo entiende ahí en 2 de Samuel 12. Lo lee y ahí se va a dar cuenta qué fue lo que hizo David y cómo el profeta lo confronta a causa de lo que había hecho, porque él hizo eso a escondidas. Pero el profeta sacó a la luz lo que había en el corazón. Ahora, es muy interesante porque a diferencia, recuerden ustedes que antes de David había otro rey. ¿Cómo se llamaba el rey antes de David? Saúl. Y este Saúl, recuerdan que inclusive había pecado contra Dios. Y Dios había dicho que David tenía un corazón, que no existía un rey y no existía un cantor y un profeta de Dios como David, que tenía el corazón de Dios. ¿Y cómo puede ser que alguien que tenga el corazón de Dios haga tremenda atrocidad, como mandar a matar a alguien? Es como ilógico entender que David tenía el corazón de Dios y hacer tremendo pecado. Y sin embargo, Saúl también pecó, pero el pecado de Saúl hizo que su reino se perdiese. ¿Por qué aquí su reino, el reino de David, no se perdió? ¿Qué diferencia había entre el corazón de Saúl y el corazón de David? Y ahora es tremendo porque David comienza a pasar este proceso y, bueno, en resumen, les voy a decir para no hacerlo tan largo, el corazón de Saúl dice que se convirtió en un profano y adivino, ¿se acuerdan? Y él quiso adivinar, él quiso tener su propio concepto, inclusive él presentaba sus propios sacrificios. En cambio, David, a diferencia de Saúl, cuando él escuchaba la voz, él escuchaba la voz, dice que lo primero que él hizo, cuando él escuchó que dijo esto el profeta, ¿qué hizo él? Versos 15 y 16. ¿Qué hizo? 16. ¿Qué hizo? Entonces, ¿qué hizo él primero? Rogó a Dios. ¿Y qué pasó? Entró y pasó la noche acostado en tierra. O sea, él entró en cilicio. En cilicio era una forma de ruego en el cual se vestía de ropas o se rasgaba sus vestiduras y iba a tierra, se posaba en tierra o se posaba en ceniza, ¿sí? Otro ejemplo de ese tipo de sacrificio lo vemos en Job, ¿sí? Job, cuando perdió sus hijos, su familia y vino sobre él muchas cosas, dice que él también rasgó su ropa y se llenó de cilicio. Y el cilicio de él fue más fuerte porque inclusive dice que él se rascaba con un tiesto las ampollas y las llagas que tenía en su cuerpo. ¿Cómo puede ser posible que un Dios que vive, que un Dios que es eterno, haga pasar al hombre por este tipo de procesos? En este caso, Job dice que también era perfecto, que no había en él defecto, que inclusive le dijo a Satanás: ¿no has visto a mi siervo Job, que es perfecto en la tierra? Eso lo encuentra en en Job capítulo 1, todo el capítulo 1. Y dice que él presentaba ofrendas para hacer guardiar a toda su casa. Y Satanás, ¿qué le dijo? ¿Acaso tienes a Job de balde que te sirva? Lo has cuidado, lo has guardado. Entonces, ¿cómo quieres que él reniegue? Pues si lo tienes cuidado, suéltale pues eso y déjame entrar. Y cuando el Señor le permite, mire, el Dios permite esto, entrar en ese tiempo malo, él termina también con esta vestidura y con este cilicio. ¿Ok? Entonces había algo interesante allí porque los ancianos que estaban con él no se hallaron, no le hallaban lógica al comportamiento que él tenía. Entonces, si yo quiero saber, y es interesante, cómo actúa Dios, hay momentos en los que Dios sí te va a hablar, pero hay momentos en los que Dios no te va a hablar. ¿Está escuchando? Hay momentos que usted le va a pedir cosas a Dios y Él te va a escuchar y Él va a responder y va a encontrar la forma tan sencilla de hacerte saber sus misterios, las cosas más hermosas que tiene para ti. Pero hay momentos que no. Y hay momentos cuando estamos sumidos en el dolor y cada persona reacciona al dolor diferente. Unos lloran, otros se frustran, otros se enojan, otros entran como en desgano, en desesperación, ¿sí? Y no está mal que tengamos pues tiempos malos, porque la vida es así. Hay tiempos que son muy buenos, pero van a haber tiempos que son malos. Va a haber tiempos en los que vamos a ganar muchas cosas, pero también va a haber tiempos en los que vamos a tener que perder muchas cosas. Y la pérdida hace parte del proceso. El Señor le decía a sus discípulos: si alguno quiere ser seguidor mío, tome su cruz y sígame. Si alguno quiere entender el reino, dice, tiene que aprender que yo no vine a traer paz, yo vine a traer espada. O sea, hay inclusive gente que cuando conoce al Señor
Lo primero que tiene son conflictos en su casa, son conflictos con la gente que le rodea, son conflictos con su entorno. Pero no es porque sea algo malo, es porque es necesario para que la madurez se comience a perfeccionar en cada uno de nosotros. ¿Dónde podemos ser perfectos? Solamente en el sufrimiento y el dolor. Y el dolor y el sufrimiento muchas veces va a ser necesario para establecer lo que el Señor quiere decir. Ahora, una cosa es que tú sufras, una cosa es que tú tengas tu tiempo de dolor, pero otra cosa muy diferente, que aún en el sufrimiento y en el dolor, tú clames, ores y no seas escuchado. Si ustedes leen con atención lo que leímos, lo que vimos ahora, dice que él estuvo por 7 días postrado en tierra y no comió pan. O sea, literalmente por 7 días, ¿cómo estuvo él? En ayuno. Y yo me imagino, ¿no? Los ancianos y los siervos de Dios viendo al rey, al jefe, viendo al rey de la nación con esa tremenda tristeza, subyugado de dolor. ¿Cómo sería su dolor que literalmente no quiso comer? Y digamos así, hoy en día tal vez no tenemos la tierra, pero tenemos nuestro cuarto y nos refundimos en el cuarto y no queremos salir de ahí. O nos refundimos en nuestro pensamiento y no queremos salir de ahí. ¿Qué hizo David diferente? Dice que él oró y comenzó a rogar a Dios. ¿Qué comenzó a rogar a Dios? Por el niño. ¿Y qué rogó por el niño? A ver si Dios lo sanaba, a ver si Dios lo libertaba. De repente, en algún momento hemos estado clamando para que Dios quite de nosotros algo, para que Dios sane de nosotros algo, para que Dios transforme de nosotros algo. Y por 7 días, aunque ayunó, aunque clamó y aunque buscó su rostro, no escuchó respuesta. Porque el profeta vino con una palabra y le dijo, así has hecho y tan, el niño va a morir. Y él dijo, me inclino al Señor. Ojalá el Señor tenga misericordia y lo pueda sanar. ¿Ok? Pero durante 7 días Dios no respondió. ¿Sí se acuerdan cómo habla el Señor? De la última prédica que les enseñé, ¿de qué forma nomás habla el Señor? ¿Se acuerdan de Unín y Tunín que les enseñé? Mínimo de 3 maneras. ¿Cómo es? Por sueños. A ver. Por sueño, por profeta y por Unín y Tunín. ¿Se acuerdan que les enseñé? ¿Sí? Hoy en día, ¿quién es el Unín y el Tunín? Ustedes, hermanos. Ustedes, usted y yo somos Unín y Tunín. ¿Ok? Para que no se olviden. Miren lo que dice el libro de Job. Job 34, 29. ¿Qué dice ahí? Si él diere reposo, ¿quién inquietará? Si escondiere el rostro, ¿quién lo mirará? Esto sobre una nación y el mismo sobre un hombre. O sea que el Señor, si está en reposo o si el Señor esconde su rostro, ¿qué dice? Pon la Nueva Traducción Viviente, por favor. Sin embargo, si él opta por quedarse callado, ¿quién puede criticarlo? Cuando esconde su rostro, nadie puede encontrarlo, ya sea un individuo o una nación. O sea, ¿Dios puede esconder el rostro? Lean, ¿qué dice ahí? Dice, sin embargo, si él opta por quedarse callado, ¿quién puede criticarlo? Cuando esconde su rostro, nadie puede encontrarlo. ¿Dios esconde su rostro? Sí. Ahora, a David no se lo estaba escondiendo de a gratis, pero ¿y a Job? Job mismo dice prácticamente, yo he servido a un Dios, yo le he ofrendado, yo lo he buscado, yo he tratado de buscar respuestas, he tratado de buscar salidas, he tratado de cubrir a mis hijos, he tratado de cubrir a mi esposa, he tratado de caminar con Dios. ¿Por qué me acontece este tipo de cosas? ¿Sí?
Y los únicos consejos que tuvo Job fueron sus tres amigos, o los tres sabios que caminaron con él. Esos tres hombres que luego el Señor reprende diciéndoles que ellos habían pecado porque habían aconsejado bajo su propia perspectiva y no habían escuchado que de Dios era la voluntad de que aconteciese así. Si ustedes leen el libro de Job, es muy interesante porque el libro de Job al final dice que el Señor le dice a estos hombres, a causa de su pecado, ahora van a tomar una ofrenda, van a tomar una parte y van a bendecir a Job. Y dice que Job, a causa de esa bendición, dice que obtuvo 2 o 10 veces más, no me recuerdo, 3 veces más lo que había perdido, si mal no recuerdo, 3 veces más. Entonces él tuvo una nueva esposa y dice que fue mucho más sabia y más hermosa. Tuvo hijas que eran las más hermosas de toda la tierra y las riquezas de él no se podían contar. Ahora, ¿por qué Job tuvo que pasar todo este proceso? Diga, porque fue necesario. ¿Sabes por qué? Porque solamente en el silencio, solamente en el dolor, solamente en el área escondida que tú tienes, en el sentimiento que tú tienes, aun cuando nadie te entiende, porque dice que los ancianos no entendían a David. Hay dolores, hay sensaciones que solamente vas a tener en tu corazón que nadie va a entender. Por más que los intenten razonar, por más que intenten tratar de entenderte, no lo van a poder hacer. Amén. ¿Estamos aquí? Y muchas veces vas a comenzar a pedir cosas, o muchas veces vas a preguntarle al Señor cosas que el Señor no tiene preparado para ti, que no es tu tiempo, que no es tu temporada, que no es una respuesta, que no es como tú quieres. Y aunque recibas la negativa de un no, aunque algo se muera, porque no estamos hablando de un niño, si se muere una bendición, si se muere una relación, si se muere una situación personal que estoy viviendo, si pasa un tiempo de que algo se terminó y empieza algo nuevo, no te sientas mal. Porque muchas veces Dios va a hacerte perder cosas para que tú puedas tener renuevo, para que tú puedas entender que los planes que tiene Dios contigo son mayores que los que tú piensas. Porque de repente tú quieres tomar decisiones a una edad que no es correcta, cosas que no corresponden para tu tiempo. ¿Estamos aquí? A veces uno se aferra a cosas que no están para su tiempo. Isaías 65, 6 y 7. Dice, he aquí, miren, tengo escrito mi decreto delante de mí, no me quedaré callado, les daré el pago que se merecen, sí les daré su... No, a ver, Isaías 65, 6, ya, el 7. 7. Súbele un versículo. Por vuestras iniquidades, dice Jehová, por las iniquidades de vuestros padres, juntamente los cuales quemaron incienso sobre los montes y sobre los collados me afrentaron, por tanto yo meditaré su obra antigua en su seno. Pon la Reina Valera, ya, el 6 por favor, el 6 de la Reina Valera. Ya, he aquí, escrito está delante de mí, no callaré, sino que recompensaré y daré el pago. ¿Por qué me sale aquí una versión diferente? Dice, he aquí, estaré delante de ti, no guardaré, dice, no guardaré silencio, sino que les daré su pago y les recompensaré su cena por... yo me equivoqué, perdón, yo me equivoqué, déjame ver. He aquí, escrito está delante de mí, no callaré. Y aquí dice, no guardaré silencio. Ok, ya, aquí viene, esto es como una forma de un antónimo. No es lo mismo un sinónimo que un antónimo. Entonces dice aquí, he escrito, está delante de mí, no callaré. O sea, ¿el Señor calla o no calla? Ahí dice que no callaré, pero si no callaré quiere decir que en algún momento sí cayó. ¿Así me hago entender? Es una forma de antónimo, ¿sí? Por ejemplo, he aquí está escrito delante de mí, no callaré, sino que recompensaré y daré el pago en su seno. O sea, hay momentos en el que el Señor calla. La palabra también enseña que el Señor calla de amor.
Sofonías 3:17. Sofonías 3:17. Ok, ¿qué dice ahí? Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor y se regocijará con tus cánticos. Hay ocasiones en que el Señor calla de amor, porque aunque sabe que a veces somos unas joyitas, el Señor hay cosas que extiende con su misericordia. Nos deja, nos suelta la cuerda, nos deja tranquilitos, pero llega un momento que dice que Él no callará y que Él dará el pago de acuerdo a las iniquidades y a los pecados. ¿Sí me van a entender? Entonces, una de las razones por las cuales el Señor muchas veces guarda silencio es porque de alguna forma también nosotros hemos fallado y hemos herido la voluntad o la razón perfecta de Dios. Amén. Sigamos. Nos quedamos en el anterior versículo de Samuel, ¿verdad? Dice, entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. Verso 18, y el séptimo día el niño murió y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, por lo que le dijo a David a sus siervos, ¿ha muerto el niño? Y le respondieron, ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra, se lavó, se ungió, cambió sus ropas y entró en la casa de Jehová y adoró, y después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Y él respondió y dijeron a sus siervos, ¿qué es esto que has hecho? Pues el niño aún viviendo aún ayunabas y llorabas, y muerto te lavaste y comiste pan. Y respondió viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y el niño vivirá? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver, o yo voy a él, mas él no volverá a mí? Entonces dice, y más abajo dice, y consoló David a su mujer, y llegándose a ella durmió con ella y le dio a luz un hijo, y lo llamó su nombre Salomón, el cual amó Jehová. Y envió un mensaje por medio de Natán el profeta. Miren, qué tremendo. Y envió un mensaje a través del profeta Natán, y así llamó su nombre Jededías, a causa de Jehová. Jedidías, a causa de Jehová. Qué tremendo. Miren, como un silencio. Mira, de repente yo estoy peleando algo. De repente yo estoy buscando algo en Dios y el Señor no responde. El Señor no te da una salida, no te da una propuesta. Y de repente estamos en esa posición de que queremos que el Señor responda, que nos dé respuesta, que nos dé esa salida, qué sé yo, que nos dé esa carrera, que nos dé, qué sé yo, esa pareja, que nos dé esa bendición. Y muchas veces el Señor no habla y no responde. ¿Sí? Y el Señor, el mensaje como tal es ahora es aprender a soltar aquello que de repente estás buscando por mucho tiempo y no lo has podido tener. Suéltalo. Porque tú no sabes si en algún momento o en el momento que tú dices, esto murió, esto ya acabó, esto tuvo su ciclo, de repente soltar eso va a soltarte algo mejor. Va a soltarte una respuesta de Dios. Porque cuando él soltó esto, cuando David soltó esto, dijo, bueno, yo ayuné, oré, no vi respuesta, pues paso a la página. Ya lo muerto, ya lo que estaba pasado, quedó en el pasado. ¿Sí? Yo necesito soltar el pasado para obtener lo que viene en el presente. La pregunta que me haría yo aquí, ¿por qué el Señor permitió que el niño muriese? Porque fue un niño que tal vez iba a nacer y a causa del pecado que tuvo y a causa de un pecado de muerte, es muy seguro que ese niño hubiera venido a traer o a sufrir conflictos en esta tierra. Y Dios no permitió que ese niño naciese. Y dice, qué interesante, porque en el verso 24, dice ahí, y consoló David a Betsabé y su mujer, y llegándose a ella durmió con ella y le dio un hijo y llamó su nombre Salomón, dice, el cual amó Dios, no dice que amó David. O sea, ese niño que estaba naciendo fue el producto de algo que el Señor dijo, yo sí bendigo esto, yo sí establezco esto. Fue una respuesta. O sea,
Qué tremendo para atreverse el autor a escribir, a decir que el que ese niño, Dios lo amó. A veces las pérdidas son cosas a las cuales nos aferramos y queremos vivir en ese pasado y no queremos soltar eso que está allí. Y a veces Dios te dice, suelta, porque tengo algo mejor para ti. Y lo que yo tengo para ti no solamente va a ser bueno para ti, sino que yo lo voy a amar. ¿Por qué? Porque vas a entrar en mi perfecta voluntad. Porque vas a entender lo que tengo para ti. ¿Sí? Y cuando se entra en esa perfecta voluntad, verso 25, dice, y envió un mensaje por medio de Natán profeta. Así llamó su nombre Jedidías a causa de Jehová. Regáleme un momento. Quiero ver algo aquí que estoy viendo. Dice en la otra versión, la traducción latinoamericana, LA, está ahí, mírate, si está ahí. LA. Las Américas. Biblia de las Américas. Más acá. Sí. Ok, aquí en otra versión dice, en la traducción latinoamericana dice que Didías, que significa amado de Dios. Sí, Jedidías, el significado es amado del Señor o amado de Dios. Si usted busca el significado, significaba amado de Dios. Entonces, ¿cómo sabía que era amado de Dios? Porque le dijo al profeta, este va a ser amado de Dios. Y no solo eso, sino que ese niño luego fue el heredero al trono. ¿Sí? Entonces, me quiero quedar con esto. Me quiero quedar con esto aquí. De hecho, Salomón significa el amado de Jehová. ¿Ok? Ok. Vuelvo y repito. Entonces, el enfoque de la palabra de hoy tiene que ver con los silencios de Dios. Pero los silencios de Dios, ¿para qué? Para que nosotros entendamos que hay momentos o hay procesos en los cuales debe haber un cambio y yo debo aprender a soltar. Y a veces yo le puedo estar pidiendo a Dios cosas, de repente que cambie mi situación económica, que cambie mi pareja, que cambie muchas cosas y estoy clamando, clamando y no veo respuesta. Suelta. Suelta el pasado, suelta la persona, suelta eso que te está aferrando. Porque eso que te aferra inclusive te limita financieramente. Ahora, ¿qué pasa si en el caso de David se queda en ayuno más tiempo? ¿Sí? Ya me acordé los que le quería decir. Regáleme un ratito que es que se me fue la idea en antes. A veces hay cosas que le pedimos a Dios y no es la voluntad de Dios. Sin embargo, Dios sí lo concede. ¿Sí sabían ustedes eso? Dios puede concederte cosas que tú pides. Segunda de Reyes. A ver. No, Isaías 38. Ah, no, espera. Perdón un ratito. Uno, Isaías, a ver, sería. A ver, sería. Ya tengo varios versículos, déjeme ver cuál es el mejor que voy a elegir. Segunda de Reyes 25.
Tati, cierra los micrófonos que están sonando los micrófonos, porque veo que las pantallas aparecen, no sé quién tiene encendido el micrófono. Sonia tiene encendido el micrófono. Por favor, Sonia, apague su micrófono, gracias. ¿Ya? Dice, y envió un mensaje por medio del profeta. No, hijo, ¿el versículo no lo buscó? Sí. Ya, sería Segunda de Reyes 25. Segunda de Reyes 25. Dice, vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo. Así dice el Señor Dios tu Padre David, he escuchado tu oración, he visto tus lágrimas, he aquí te sanaré. Al tercer día subirás a la casa del Señor. Ahora, es interesante esta historia que está en Segunda de Reyes 20, porque este hombre, el Señor le había dicho que iba a morir, que iba a ser quitado. Dice en el verso 1, dice, en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte y vino el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa, dice, porque morirás y no vivirás. ¿Sí? En el verso 1. ¿Lo tienen tal vez ahí ustedes en su Biblia? Segunda de Reyes 21. Vamos a ver si les puedo compartir desde acá, ¿ya? Ya, ahí está. En aquellos días, dice, cayó enfermo de muerte y vino a él un profeta, a él el profeta Isaías, y dijo, hijo de Amós, y le dijo, así del Señor, pon tu casa en orden, porque no morirás, sino que, porque morirás y no vivirás. ¿Sí? Y luego sigue, dice, entonces él volvió su rostro a la pared y oró al Señor diciendo, te ruego, Señor, que te acuerdes de mí, como he andado delante de ti en verdad, con corazón íntegro, y he hecho lo bueno ante los ojos. Y Ezequías lloró amargamente, ¿sí? Y aconteció que antes que Isaías hubiera salido del patio central, vino a él palabra del Señor diciendo, vuelve y di a Ezequías, así dice el Señor, dice, he escuchado tu oración, he visto tus lágrimas, te sanaré al tercer día, Dice, y añadiré 15 años a tu vida y te libraré a ti y a la ciudad de la mano del rey de Asiria y defenderé por esta ciudad, por amor mismo y por amor a mi siervo David. Ya, ahora eso se ve bonito. Se ve muy bonito porque el Señor dice, wow, el Señor hizo un milagro, me sanó, le largó 15 años de vida. ¿Sabe qué? Dios tenía un plan para él y era necesario que él muriese. Pero él se puso a patalear, a llorar, y Dios no calla porque se da cuenta que Dios responde. Sin embargo, esos 20 años de vida, esos 15 años de vida más que le dio, solo le trajo malas decisiones. Porque él permitió y dejó que entrasen a conocer los tesoros que habían en la casa del rey. Los babilonios, dice que vinieron y él les mostró los tesoros que Dios le había dado. ¿Y saben qué pasó? Los babilonios se les metieron y les robaron todo. Y los atacaron como nación y los dejaron presos. Amén. ¿Sí? Entonces, ¿podemos decir que hay una voluntad que viene de parte de Dios y hay una voluntad permisiva de Dios? Sí. Pero la voluntad permisiva de Dios no siempre es algo que va a traerte buenos resultados. Porque tú se lo ruegas, se lo pides, lloras amargamente y el Señor va a responder. Pero a veces es necesario mejor soltar cosas que de alguna manera pueden traerte problemas más adelante. Amén. Dile a la persona que está al lado tuyo, es necesario soltar el pasado. Mira lo que dice en Segunda de Reyes 20:17. En el 17 dice, mira, ya había pasado todo eso que yo les digo y luego viene una palabra del Señor, dice, he aquí, vienen días cuando todo lo que hay en tu casa y todo lo que hay en tus padres que han atesorado hasta el día de hoy, será llevado a Babilonia y no quedará nada. ¿Dios sabía lo que iba a pasar o no sabía lo que iba a pasar? ¿Y qué estaba haciendo? Le dijo, no, mira, la vas a regar, van a venir a atacar, mejor véngase conmigo que lo tengo aquí en mi reino. Y le dijo, no, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero. No quiso. ¿Y qué pasó? Luego dice que los babilonios vinieron y tomaron todos los tesoros que habían atesorado.
De hecho, esa fue una de las conquistas que hubo sobre el pueblo de Israel e Israel se perdió como nación de territorio. Ya fue como nación, pero una nación esparcida. Fue nómada en todas las naciones de la tierra. ¿Ok? Entonces, al punto que quiero llegar, ¿los silencios de Dios son necesarios? ¿Los procesos de dolor son necesarios? Y a veces es importante llorarlo, orarlo, pedirlo, y si no hay respuesta, ¿debo aferrarme a ello? No necesariamente. ¿Cómo reconozco eso? Porque si yo después de haber soltado, comienzo a tener fruto, comienza el Señor a bendecirme, comienza el Señor a darme cosas que estaban detenidas, quien lo estaba reteniendo no era Dios ni el enemigo, era yo. ¿Cómo la ven? Es importante soltar. Dile a la persona que está al lado tuyo, es importante soltar. No te aferres. Suelta las cosas. Pregúntale a Dios. Y si no responde, pues él calla. David se levantó. Ahora, yo digo que en cierta forma Dios no dejó de contestar, porque Dios sí contestó. No le permitió salvar al niño, pero sí salvó otro que le iba a dar riqueza y reino, porque él fue el heredero que luego estableció a Israel como la edad de oro de Israel se estableció en Salomón. Como nación, como reino, se estableció en Salomón. ¿Sí? Entonces no importa si usted tiene que perder cosas en el camino, el reino de Dios muchas veces va a permitir que usted pierda cosas en el camino, relaciones, personas. Pero no se aflija, no se sienta triste. Suéltenlo. Porque ¿cómo sabes tú si el Señor no trae cosas mejores para ti? Amén. De repente te va a dejar tocar, soltar de repente un pasado, de repente una persona, sí, qué sé yo, un ministerio, soltar de repente una deuda, ¿sí? Y te pones a llorar porque, Señor, yo estoy peleando, ya tenía que volver. De repente el Señor te va a devolver lo que te robaron en la deuda. Y de repente vos eres la persona que tú menos piensas para bendecirte. Amén. Entonces, lo mejor que yo le puedo decir, hermano, suelte lo que tiene. Llórelo. Pase su tiempo de luto. Pero una vez que usted sepa que eso ya no tiene más remedio, haga como David. Dice que preguntó si el niño había muerto. Dijo, sí, ya murió. Y a veces el ambiente mismo te dice que hay algo que ya murió. ¿Y qué tienes que hacer? Levantarte, cambiarte la vestidura, pedir el pan, comer, saciarte y seguir adelante. Mira, imagínense que los ancianos se admiraron de esta actitud de este hombre. Y este hombre tenía un corazón como el de Dios porque él entendía. Y yo creo que realmente su oración no quedó sin respuesta, pero no como él pensaba que iba a ser respondida. Lo respondió con algo nuevo para una nueva temporada y para un nuevo tiempo. Amén. ¿Quién vive? Y a su nombre. Por eso es importante entender la adoración a Dios. Por eso es importante entender a quién servimos. Por eso es importante entender que cuando usted sigue al Señor, usted va a ser rechazado, va a ser vituperado, va a ser tildado de fanático, de religioso, de repente va a ser de alguna manera perseguido. Y el Señor dijo, yo no vengo a traerles paz. Mi palabra no les va a traer paz, les va a traer espada. Pero nosotros creemos en una espada que es de dos filos, que penetra hasta lo profundo de los tuétanos y que da libertad y vida. No trae muerte. En la debilidad se perfecciona el Señor. Se perfecciona en la debilidad. En nuestra debilidad es cuando Él se perfecciona. Es la mejor prueba de entender que solamente Él hace cosas en lo que se pierde. ¿Sí? Porque Él vino a los suyos, mas los suyos no le recibieron. Y algo de la serie que me pareció bonito, y con esto finalizo, es que el Señor Jesucristo, cuando estaba resucitando a Lázaro, dice que Él lloró. ¿Sí? Pero Él no lloró porque Lázaro, que era su amigo, su pariente, su íntimo, había muerto, sino lloró porque la gente que lo acompañaba y que estaba con Él todavía no creía en Él. Y eso le dolía en el corazón al Señor.
porque inclusive aunque les había soltado muchas verdades, ellos todavía no lo entendían. Y él les había dicho, voy a ir a la cruz. Y de hecho, yo digo, ¿qué llevó a Judas a traicionar a Cristo? Porque yo pienso que una traición no viene de gratis, no es que me caíste mal y te traiciono. La traición fue porque Judas, de alguna manera, él conocía, ellos conocían la Torah y conocían la historia bíblica, y ellos llegaban al tiempo de Moisés y del tiempo glorioso de David y de Salomón. Y David hizo un reino poderoso a filo de espada. Él venció y mató a sus enemigos. Entonces, ¿qué es lo que esperaba el judío regular o el hebreo común? Esperaba que cuando viniese el Señor trajese espada y acabase con todos los pueblos y solamente ellos queden como gobierno. Pero el Señor le dijo que la única espada que iba a traer y la única señal que les iba a dar era la señal de Jonás. Estar 3 días y 3 noches como en el vientre de pez, en lo profundo de la tierra, y al resucitar él sería vencedor. ¿Se dan cuenta? Entonces, qué difícil para nosotros es que algunas cosas comiencen a cambiar, pero no son de la forma en la que estamos acostumbrados a ver los cambios. Entonces yo pienso que Judas traicionó al Señor Jesucristo porque él esperaba ver a un Jesús guerrero, a un Jesús que armara una milicia, que hiciera una revolución y que conquistara la nación a filo de espada y que degollaran a sus enemigos. Pero el Señor no vino a pelear con carne y sangre, vino a establecer su justicia. Entonces, ¿qué llevó a Judas a traicionar a Cristo? Que él nunca entendió el mensaje. Él no pudo soltar lo que había sido sembrado en él. ¿Sí están entendiendo lo que les estoy diciendo? Él no pudo soltar lo que estaba sembrado en su corazón. Y la única forma de ver tiempos y temporadas nuevas es soltar lo que opera en el corazón. Muy pocas veces les predico así, pero sé que el Señor, para alguien ha de haber sido esta palabra. Amén. O para los que están en línea. ¿Sí? Me gustaría que se ponga sobre sus pies. Vamos a orar. Vamos a orar. Si alguien de los que están en línea quisiera hacer un comentario, ¿les puedo recibir el comentario? Y mientras tanto vamos a orar aquí. Levante sus manitos y dígale: Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, diga: yo rechazo de mi vida todo aquello que me aferra al pasado, todo aquello que me aferra a lo que ya estaba muerto. Y de repente pues lo oré y lo pedí y lo clamé y lo busqué y lo puse delante de ti y me arrodillé y busqué tu rostro y adoré. Y no hubo respuesta. O la respuesta llegó a la manera en la que yo la quería ver y no en la que tú me quieres dar. Por esa razón, Señor, te ruego y te pido que me ayudes. Dígale, que me ayudes. Dígale, a soltar lo que estaba en el pasado. Dile, a soltar aquello que no me permite crecer, que no me permite madurar, que no me permite, Señor, adorar tu nombre. Dígale, yo quiero soltar todas aquellas cosas en las cuales inclusive me he ilusionado en mi corazón que las puedo tener. Dígale: Señor, lo que no está para mi tiempo, llévatelo. Dígaselo: Señor, lo que no está para mi tiempo, llévatelo. Lo que atesora mi corazón que no está correcto, llévatelo. En esta hora dígale: yo renuncio a aquellas cosas que me aferran al pasado y a las condiciones de vida. Dígale: Señor, no quiero vivir una vida en la cual viva todo el tiempo de remordimientos, de dolor y de pesadez. Dígale: quiero entender que tu palabra dice que no vienes a traer paz, pero tú eres mi paz. Y a ti es donde debo aferrarme. Y sé que muchas personas se van a levantar, muchas circunstancias se van a levantar, muchas situaciones van a haber. Pero tú, Señor, siempre tienes la mejor respuesta. Dígale: no quiero que me alargues ni me acortes nada, solamente anhelo
Que venga lo que tienes para mí, lo que está para mi tiempo, para mi temporada, para mi ciclo. En el nombre de Jesús, bendigo, Señor, a cada uno de los hermanos que están esta noche y los que están conectados en línea, los bendigo también. Y declaro en el nombre de Jesús, declaro en el nombre de Jesús, que tú le das la fuerza para soltar las cosas a las que se han aferrado, a sentimientos que se han aferrado, a actitudes que se han aferrado, cosas que se aferran del pasado, cosas que de repente estás clamando y digo, Señor, no cambian estas circunstancias. Y tu palabra dice, no importa que no cambien, suéltalas. Porque si tú no sueltas, no vienen nuevos tiempos, no vienen nuevas temporadas. Dígale, no me quiero quedar atrás, dígale, Señor, necesito avanzar. Necesito esos nuevos tiempos y soltar lo que tengo que soltar. En el nombre de Jesús de Nazaret. Te doy gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor. Segunda de Samuel 12:20 dice, entonces David se levantó de la tierra, se lavó y se ungió. Cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Dígale, Señor, cámbiame, úngeme. Vamos, dígale, cámbiame, úngeme. Yo me levanto de la tierra, entro a tu casa, vengo a adorar y también tomo pan y tomo vino. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor. Tome asiento. A mí sí me gustaría mucho que hicieran algo. Ya depende de ustedes. Depende de ustedes. ¿Sí? Para mí la Biblia o la Escritura no solamente es algo que yo pueda interpretar, leer o escuchar lo que Dios dice. Para mí la Biblia también es algo que yo puedo hacer. ¿Sí? ¿Me escucharon? Para mí la Biblia es algo que yo puedo hacer. Qué interesante sería que usted llegue a su casa, tome este versículo y diga, me levanto del suelo. Si está pasando una situación así, me levanto del suelo. Dice que se lavó y se ungió. Se vaya, se pegue un bañito, únjase, póngase un poquito de aceite, ¿sí? ¿Sí? Y se va a cambiar de ropa. Y si tiene una ropa de repente nueva en el closet, o sea, qué interesante, trate de pensarlo de una manera práctica. ¿Sí? Y si hay una ropa nueva que usted tenga en el closet, saque esa ropa nueva, se cambie, póngase un buen perfume, atavíese, o sea, vístase bonito, ¿sí? ¿Sí? Luego, preséntese delante de Dios y adore. Ponga su mesa, ponga su pan, ponga su vino y dígale, Señor, yo suelto a lo que estaba aferrado en tierra y me uno a lo que tienes para mí en el cielo. Yo no sé, se lo dejo ahí. No le digo que lo haga porque sería sugestionarlo, pero como yo le digo, hay cosas en la Escritura que uno debe no solamente leer, debe hacer. La gente a veces critica mucho el mover profético o los actos proféticos, pero el Señor Jesucristo no sanó un ciego de la misma manera 2 veces. A uno le dijo, ve y vio, y otro escupió, majó la tierra, hizo barro y se lo puso en los ojos. Eso se llaman actos proféticos. Si Jesucristo lo hizo y le devolvió vista a un ciego, escupiendo al barro, ¿qué le quita a usted de repente que vaya, se atavíe, se unja, ¿sí? Entre en la casa del Señor, siéntese ahí en la mesa con el rey, ponga pan y vino y diga, Señor, te vengo a adorar y que sea soltada todo aquello que me está reteniendo. Amén. Denle un aplauso al Señor. Se lo dejo ahí. Si usted lo hace, ahí está el versículo puesto, ahí está la porción bíblica, ¿sí? Yo no sé, de repente, por ejemplo, miren, mañana es domingo, como quien quita dice, miren, vamos a hacer una comidita en la casa, y usted hasta para su esposo, póngase bonita, ¿sí?
y pone la mesita y pone una sillita y invitamos a nuestro rey a comer, ponga su mesita ahí, ponga pan y vino y diga, llamamos lo nuevo para este tiempo y soltamos a lo que nos estamos aferrando. ¿Quién quita y Dios haga algo nuevo? Se lo digo como una sugerencia, pero yo lo creo. Amén. ¿Sí? Le voy a pedir a Mari que nos ayude hoy a orar por la ofrenda y el ofrendador. ¿Sí? A Yanela da los anuncios al final y horas para despedir, ¿ya? Los anuncios de los cultos, lo que hacemos, actividades, y oramos para despedir. Amén. Amén. Gracias, Señor. Bendecimos tu nombre. Gracias por esta palabra. Literalmente cada vez aprendemos de ti cosas nuevas, proféticas, que nos levantan. Agradecemos, Señor, por este tiempo. Entendimos lo que es soltar incluso la queja, Padre. El de no tener, el que no me alcanza, porque sabemos que vienen buenos, nuevos tiempos para nosotros. Te agradecemos, te honramos, te glorificamos, Señor, y bendigo, Señor, en esta noche a cada uno que han traído y han separado su ofrenda para presentarte delante de ti. Los diezmos, Señor, y por el esfuerzo, el trabajo que nos das día a día, Padre. Te damos gloria y honra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. ¿Pueden ofrendar los que puedan hacerlo? Háganlo con libertad, no se sienta presionado, eso es algo libre, ¿no? No lo sienta hágalo con la libertad del caso. ¿Ok? Vamos entonces a llamar a la pastora. Bueno, bendiciones con todos. El pastor dice los anuncios, pero es hacer un recordatorio, un recorderis de todo lo que hacemos en la casa del Señor. Las reuniones, ya saben, los martes y los sábados 7:30. Estoy por tal vez no molestar, sino estoy por tal vez pedirles que si en algún momento desean ayudarnos a abrir la iglesia, les agradezco. Yo sé que nosotros somos responsables de este lugar, o sea, me refiero al pastor y a mí porque lo lideramos, pero si podemos contar también con ese tipo de ayuda, no todo siempre la misma persona, les agradezco. Si alguien lo desea, pues me comparte. Puede ser saltado, un martes me ayuda alguien, un sábado otra persona. Les agradezco mucho por su servicio de la limpieza y de los piqueos de los niños. Les doy gracias de verdad porque es una ayuda muy grande. Yo sé que el Señor va a bendecir esas manos que se extienden para el servicio porque no lo hacen para nosotros, lo hacen para Dios. Ya tenemos oración todos los días a las 5 de la mañana, de lunes a viernes. Usted dirá, hoy domingo descansamos. No, no descansamos. El sábado tenemos la clase de los niños a las 3:30 de la tarde hasta las 5. Y pues en la noche tenemos el culto sabatino. Para nosotros, en lo personal, para mí, en lo personal, el sábado es separadísimo para Dios. Yo puedo estar en otro lado, pero yo ese día fijo, usted me va a ver aquí. ¿Sí? Los domingos no nos reunimos, ¿por qué? Porque usted ya conoce que somos una iglesia que le gusta o guarda mucho la parte familiar. El domingo es para que usted se esparza con su familia. Porque comprendemos también que hay gente que tiene esposos o esposas que no siguen la palabra y también pues a veces eso es una interrupción para nosotros como cristianos el avanzar. Por esa razón no tenemos culto los domingos, no porque no guardemos el domingo, la santidad de Dios y etcétera. No sé por qué estoy diciendo esto, pero bueno. Esos son los anuncios, hermanos, vamos a orar. Que el Señor nos bendiga a todos. Padre, vamos a salir de tu casa, pero jamás saldremos de tu presencia, Dios. Sabemos que tu Espíritu Santo constantemente va con nosotros, está en nosotros, Señor. Atesoramos, Rey de Misericordia, todo lo que tú nos hablas y nos enseñas, todo lo que tú quieras hacer, su plena voluntad, Señor, la aceptamos en nuestros corazones, Señor, y en nuestro caminar.
Te damos la honra, Señor, la gloria y la alabanza solamente a ti. Te bendigo, Dios. Te bendigo, Señor, con nuestros labios. Bendecimos, Señor, tu presencia, Señor, con nuestros labios, Dios. Y con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y también con todo nuestro cuerpo. Te honramos, Señor. Amén y amén. Amén. Están bendecidos. De veras, también agradecemos mucho a las personas que nos apoyan de veras aquí en el ministerio, de verdad lo que dice Yanela. Le doy un agradecimiento a todos, de veras, a todos los que nos apoyan. Hoy día nos apoyó Mari, otro día la que nos apoya mucho siempre es Tatiana. Hoy día sí se nos cruzaron todo un poquito de asuntos y de repente por eso no estuvimos aquí más temprano, pero normalmente siempre la apertura es a las 7:30. Dios me los bendiga, estamos despedidos. A los que están en línea también, despedidos.